Buenos días, Iglesia Bethesda, y a todos los que os habéis conectado en este tiempo de exposición de la palabra. Bienvenidos todos y todas. En los últimos domingos se ha compartido, se ha predicado acerca de la Gran Comisión, ese mandamiento que es para todos los discípulos de Jesús, todos los que hemos decidido seguir al Maestro. Sabemos que no es una obligación, para nada, es un compromiso privilegiado o un privilegio comprometido, como prefiramos. Pero bueno, lo que está claro es que es una consecuencia de nuestra fe, de lo que hemos recibido. Son las buenas noticias que nos han salvado, que nos han restaurado, que nos han transformado, que seguimos en proceso, como dice la palabra, ¿no? El Señor sigue perfeccionando la obra en nosotros hasta que nos veamos cara a cara con Él. Así que es dar de gracias, dar de lo que hemos recibido, es una forma de vida. Y me gustaría en este tiempo seguir metiendo la mano en este mandamiento, en esta gran comisión. Mateo 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio conforme a las palabras de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído acerca de esto, de esta frase? Predicar el Evangelio, ¿no? Mensajes, libros, conversaciones, predicaciones. Bueno, se supone que como cristianos conocemos bien nuestro compromiso de compartir el Evangelio con otras personas, así como otros lo hicieron con nosotros, ¿no? Se supone que es o debe ser algo natural y consecuente hablar sobre nuestra fe, conversar sobre los aspectos importantes de nuestra vida cristiana, expresar nuestra convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Y hemos sido salvados, como expresó Jesús en Mateo capítulo 10, de 1 a 42, no para dormirnos en nuestra salvación, sino para trabajar alerta en ella, velando frente a los peligros constantes que amenazan nuestra fe. Hemos sido salvados, pero no para caminar sobre algodones, sino para pasar por callejones oscuros, donde podamos iluminar con el reflejo de la gloria de Dios. Hemos sido rescatados del abismo y llamados a anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, en mitad del sufrimiento, de la maldad y de la esclavitud. ¿Qué significa predicar? ¿Es un ministerio específico? Cuando lo escuchamos, ¿qué pensamos? ¿Es algo solamente para algunas personas? ¿Es una actividad puntual o es una forma de vida? ¿Y cuál es el evangelio que debemos predicar? ¿Estamos preparados para compartirlo? ¿Buscamos estar preparados para ello? Vamos a tratar de tocar el corazón de la Gran Comisión en el llamado a anunciar ese evangelio. Vamos a recoger el desafío que la palabra de Dios nos plantea y vamos a reflexionar sobre ello con seriedad urgente, porque se trata, de igual que nosotros hemos sido salvados, de salvar vidas. Quizá la conclusión de todo esto es que estamos privilegiadamente comprometidos, como hemos dicho antes, a dar de esa gracia que hemos recibido de forma gratuita y completa. Así que vamos por el primer punto, la predicación. Les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor, ¿no? En 1 de Pedro 4:11 encontramos esto: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Está íntimamente ligado. Predicar es hablar de forma clara y concisa para transmitir un mensaje concreto. Y cualquier discípulo de Jesús tiene un mensaje que comunicar y puede considerarse colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. 1 de Tesalonicenses 3:2. Somos colaboradores de Dios en el Evangelio de Cristo. Gran honra y honor ser considerado como tal, ¿no? Sin embargo, para predicar el Evangelio de Cristo no basta solo con la preparación, hay que prepararse, hay que conocer aquello que predicamos. No basta con el carisma, el carisma, lo hemos hablado muchas veces, o la gracia que podamos tener, ¿no? Ni con las buenas intenciones. Ni siquiera basta un ministerio reconocido como tal, no. 1 de Tesalonicenses 1:5, por cuanto nuestro Evangelio no llegó a nosotros solo en palabras, ¿vale? En preparación, en conocimiento o en reconocimiento, no, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Si no hay plena convicción, no habrá poder ni obra del Espíritu Santo y la predicación desaparecerá como si no hubiera ocurrido nada. La revelación de sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo para salvarnos solo puede ser comunicada a través de palabras. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, se ha rebajado la predicación del Evangelio a tener un buen testimonio. Lo hemos dicho muchas veces. Un comportamiento moralmente correcto, una conducta adecuada.
No, si me conocen por ser una persona correcta en el trabajo, me conocen por no mentir. No, si saben que soy cristiano por cómo yo pues hago las cosas, por cómo hablo. No podemos reducir el Evangelio solamente a eso. Eso son consecuencias, evidentemente, de seguir a Jesús, ¿no? Y a veces la vergüenza de mostrarnos abiertamente cristianos en un mundo relativista, cínico y burlón, nos has rebajado a ser simples bombillas de recambio en lugar de ser la luz que ilumine al mundo o de reflejar la luz que ilumine al mundo. Y esa vergüenza tan disimulada pasa factura a nuestras vidas y a las vidas de los que nos rodean. Por todo esto vamos a ver que la predicación es indispensable y la acción consecuente para un discípulo de Jesús. Primero porque seguimos al gran predicador, Marcos 1:38. Él le respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. Es decir, predicamos primeramente porque seguimos al gran predicador. Él es nuestro modelo, Él es nuestro reflejo, Él es nuestro maestro. Los evangelistas nos muestran a Jesús como un predicador itinerante incansable. Las referencias bíblicas al ministerio de predicación de Jesús son tremendamente amplias y se repiten en todos los evangelios desde el comienzo de su ministerio público. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, pasando por el mismo corazón de su andadura. Mateo 9:35, 4:23, Marcos 1:39. Bueno, lo digo para que estén ahí, ¿no? Lucas 3:3, 4:44 dice, recorría Jesús todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Recorría Jesús todos los pueblos y aldeas, enseñando y anunciando. Y también hasta antes de su terrible muerte, Juan 18:37. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, porque seguimos al gran predicador. Segundo, porque el gran predicador es el ejemplo, no solo lo dijo, lo hizo. Jesús no solo dejó unas palabras o un mandamiento, sino que fue ejemplo de ello, conformando todo un cuerpo de vida que solo puede ser expresado de una forma, predicando. ¿Cómo puede una persona llamarse seguidora de Jesús si no predica el evangelio de salvación? ¿Cómo puede una persona llamarse cristiana si no sale de su silencio y anuncia las buenas noticias? ¿Cómo puede una persona decir que es discípula de Cristo si no sigue su ejemplo? Cuando conoces a alguna persona especial o has leído algo que te ha impactado, o has visto una película que te ha llegado al corazón y te ha emocionado, o has escuchado unas noticias que te han impresionado, ¿qué sueles hacer? ¿Qué suelo hacer yo? Compartirlo. Enseguida estás deseando de este libro que he leído, esta película que he visto, este mensaje que he recibido, este regalo que me han hecho. ¿Y por qué? Porque cuando algo deja huella en nuestras vidas, no podemos callar y necesitamos compartir con otros. ¿Cómo podemos callar entonces cuando se trata de anunciar nuestra libertad? Así que debemos hablar también porque necesitamos comunicar nuestra libertad, porque seguimos al gran predicador, porque el gran predicador es nuestro ejemplo y porque necesitamos comunicar nuestra libertad. ¿Ha dejado huella Jesús en nosotros? Esa es la pregunta. ¿Nos ha marcado de manera especial? ¿Ha removido nuestros corazones, impresionado nuestros espíritus, liberado nuestras mentes? ¿Ha hecho algo especial en nuestras vidas? Si realmente ha dejado clavada su mirada en ti y en mí, y la hemos aceptado, y hemos decidido vivir bajo su cobertura y en su gracia, entonces haremos como aquellos discípulos que salieron y predicaron en todas partes. Marcos 16:20. ¿Ha dejado Jesús huella en ti? ¿Ha dejado Jesús huella en mí? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo, todos sus discípulos, allí donde estemos. No se puede expresar mejor que como hizo Francisco de Asís. Francisco de Asís dijo, a menos que uno predique donde quiera que vaya, no sirve ir a predicar a ninguna parte. Es decir, podemos llenarnos la boca de, vamos a ir allí, vamos a hacer aquello. Predica en el lugar en el que estés, en el lugar donde pongas tus pies. Seas reflejo de ese Evangelio y las palabras salgan de manera natural de tu boca y de la mía. Y Jesús es nuestro primer y mejor modelo de ello: constancia, perseverancia, compasión, misericordia, justicia. Así que bueno, la predicación
Predicamos porque seguimos al gran predicador, predicamos porque el gran predicador Jesús es nuestro ejemplo y predicamos porque necesitamos comunicar la libertad. Y una vez visto el ejemplo al cual tenemos que imitar a la hora de anunciar el Evangelio, vamos a centrarnos en el mensaje porque son las buenas noticias para el mundo. Segundo, el Evangelio. Primera de Pedro 1:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Los discípulos de Jesús, los cristianos, hemos sido escogidos, adoptados, encomendados para una misión, anunciarle a Él y solo a Él. Seguirle es vivir como Él es anunciarle es predicar. Ese es nuestro mensaje. Es importante definir ese mensaje con claridad, porque con el tiempo podemos perder la perspectiva del mundo. Podemos saber, conocer y vivir en la fe en Cristo, tener comunión con los hermanos, cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia, pero ¿sabemos predicar el Evangelio? ¿Sabemos ser claros, concisos, naturales, reales? Y cada uno como es, ¿eh? Aquí no se trata de que yo sea como aquel y aquel sea como yo. Cada uno acorde a su edad, acorde a su manera de hablar, acorde también a su propia experiencia. Así es como se es natural uno a la hora de hablar de su fe y del Evangelio. Pero ¿sabemos ser así claros y naturales? Quizá para responder a esto deberíamos ir al principio de todo y plantearnos si realmente estamos preparados para ello. Incluso la pregunta podría ir más allá, aunque resulte un poquito incisiva. ¿Nos hemos preocupado? ¿Nos estamos preocupando de prepararnos? ¿Es cómodo asistir a la iglesia, tener relación unos con otros? Es fácil, no comprende ningún desafío. Entendedme, no es un esfuerzo, realmente vamos a la iglesia, vamos a los encuentros, vamos a las actividades, a los espacios creados, nos alimentamos, fortalecemos, aprendemos más, pero no se enciende una linterna en un lugar iluminado. La luz debe alumbrar en la oscuridad. Así que, ¿qué son las buenas nuevas? Lo predicamos hace poco y vamos a insertarlo en este mensaje para recordar realmente de qué estamos hablando. ¿Qué es? No solo predicar, sino el Evangelio. ¿Qué relevancia puede tener un mensaje anunciado hace más de 2000 años en esta época moderna? Anunciado desde el principio de los tiempos, pero hecho carne hace 2000 años. ¿Qué relevancia puede tener un mensaje así? Mirad, para ilustrar esto vamos a usar la palabra de Dios. Primero, las buenas nuevas revelan el sentido de nuestra existencia. Las personas tenemos un vacío existencial y espiritual que tarde o temprano vamos a tener que hacer frente. La pandemia nos ha llevado a eso, ¿no? He conocido muchas personas que lo han perdido todo, que han sufrido pérdidas también humanas, no solamente trabajo, economía o roles sociales, sino también vidas a su alrededor. Y eso ha hecho que ese vacío existencial salga, porque estaba lleno de cosas y ahora ya no vale nada de eso, ¿no? Y ese enorme agujero vital que se concentra en nuestra alma alejada de Dios es tan real que la persona teme con horror hablar de ello. Pesa demasiada la angustia de hablar de la muerte misma incluso, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para esta locura transitoria, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante ella nos han sido dadas grandiosas, preciosas y grandiosas promesas, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, debido a las bajas pasiones. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Dios nos llena el vacío existencial con preciosas y grandísimas promesas. Él lo transforma todo en propósito de vida, dice Hechos 17:25, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Las buenas nuevas revelan el sentido de nuestra existencia. 2. Las buenas nuevas rompen las cadenas de la segregación. Gálatas 3, 26, 28. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las familias se dividen por intereses. Las personas crean círculos cerrados con sus propias y excluyentes normas. Las razas se miran de reojo buscando su propio espacio en el lugar donde viven. Los sexos siguen afirmando sus identidades, sobre todo el hombre sobre la mujer, generalmente intentando someter el uno al otro.
Sin embargo, el Evangelio de Cristo, en su infinita misericordia, y muy a pesar de nuestra rebeldía, rompe con todo ello, y como una corriente de agua fresca en mitad de un desierto, ensalza el alma del ser humano y su persona como lo más importante, pasando por encima de las barreras impuestas por el hombre. Somos preciosos ante los ojos de Dios, somos su creación preciosa. Las buenas noticias nos devuelven, o sea, rompen las cadenas de la segregación, y tercero, nos devuelven la dignidad humana, claro. En el momento que se rompe esa segregación, ese tú aquí, tú allí, donde cada uno vale por lo que tiene y no por lo que es. En el momento que se libera todo eso y somos iguales ante los ojos de Dios, las buenas noticias nos devuelven la dignidad humana. La dignidad del hombre alejado de Dios está perdida. La palabra dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, de 1 a 5. Es decir, no teníamos nada, no nos conocíamos realmente, y como dice un proverbio, el corazón conoce la amargura de su alma. Proverbios 14, 10. La propia naturaleza humana tiende a someter, a diferenciar, a tiranizar, a segregar y a pisotear a su prójimo, como hemos dicho antes, con tal de conseguir sus objetivos. Y la amargura de su alma, del alma que llevamos ahí, se pone en práctica en todas las áreas posibles. El viejo hombre. Sin embargo, la palabra de Dios, de nuevo, se abre camino ante tanta maldad, para recordarnos, además de lo que ya hemos visto, que todos somos iguales ante Dios. Que no nos olvidemos de la hospitalidad, de los presos, de los afligidos, de la fidelidad a nuestras parejas, de nuestros guías en el Señor, Hebreos 13, de 1 a 7, de visitar a los huérfanos y a las viudas, Santiago 1, 27, de los pobres, Gálatas 2, 10. Además, Jesús devuelve la dignidad a la mujer cuando se dirige a ellas como iguales en un tiempo donde esto era imposible, Juan 4, 127. Tenía discípulas que le seguían en un tiempo donde la mujer era considerada un objeto. Devolvió a los niños su valor al colocarlos como ejemplo de dependencia, de inocencia frente al mundo corrompido, Lucas 18, 16. ¿Qué tenemos que hacer para heredar el reino? Ser como niños. Y amó a sus enemigos y mandó a amarlos como nunca antes se había visto. Lucas 6, 37. Las buenas noticias nos devuelven la dignidad. Y las buenas noticias que traen finalmente paz, gozo y propósito eterno. Pues claro, normal. Si nos devuelve la dignidad, si rompe las cadenas de la segregación, nos hace iguales delante de Dios, que traen paz, gozo y propósito eterno. Mientras el mundo corre en pos de la última moda, de la última idea, de la última doctrina y corriente de opinión, un mundo sumido en la ansiedad, la frustración y cruel competitividad. El reino de Dios, que es en medio de todo esto, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. ¿Qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no significa alegría tonta, no, ni esperanzas ilusorias, sino regocijo íntimo y real puesto sobre el Salvador. Significa paz. Esto se trata del equilibrio que Dios trae a nuestra vida y sobre la esperanza de vida eterna cuando nuestra existencia terrenal llega a su fin, o cuando perdemos personas de nuestro entorno que conocen al Señor, como hemos visto últimamente, que hemos tenido pérdidas de nuevo en nuestra comunidad, y personas que se han ido diciendo: yo sé dónde me voy, tranquilos, y a pesar de las lágrimas y del sufrimiento y del vacío que dejan, pero sabemos que es un hasta pronto. Así que después de este brevísimo resumen y vistazo panorámico, fugaz, a la contemporaneidad del Evangelio, a su actualidad, nos damos cuenta del privilegio tan inmenso que tenemos entre nuestras manos al poder anunciar este mensaje. Es un privilegio, la Gran Comisión es un privilegio, el anunciar las buenas noticias es un tremendo privilegio, y como hemos dicho al principio, debe ser consecuencia de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Así que al final hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, primera parte. Yo he invocado el nombre del Señor y soy salvo, estoy convencido de mi salvación. Segunda parte. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es que no han creído. Espera. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿No han oído? ¿Por qué no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Porque no has predicado. Porque yo no he predicado. Es así de sencillo y de duro. Si yo he sido liberado
y salvado. Y voy siendo transformado de día en día. Y voy siendo poquito a poco perfeccionado. Y hecho más conforme al corazón de Dios. ¿Cómo voy a guardármelo para mí? Bueno, en el momento que me lo guardo y que pongo freno, dejo de crecer. Y dejo de ser transformado. Y dejo de ser madurado. Y dejo de avanzar. Así que esto es un círculo de bendición. ¿Cómo oirán si yo o tú que me estás escuchando y has conocido al Señor no les predicamos? ¿Cómo creerán si no tienen quien les predique? No nos damos cuenta que cualquiera de los que hemos sido aceptados en la familia de Dios, en la gran familia de Dios, tenemos el gran regalo de compartir nuestra fe con el mundo que nos rodea. A veces tendremos que callar, otras deberemos hablar. En ocasiones tendremos que arriesgar porque puede que no se repita un momento igual, y en otras deberemos esperar con prudencia y sabiduría. Habrá momentos difíciles, otros gloriosos, en casa, en el trabajo, en los estudios, con los amigos, con los familiares. Habrá momentos en los cuales nuestro testimonio deberá dejar paso a las palabras y dejar que la gloria de su majestad se levante como una amplia llama de fuego que no deje indiferente a nadie. El Espíritu Santo mismo nos guiará y pondrá palabras en nuestra boca y Él nos dará discernimiento para saber qué hacer en el lugar en el que nos encontramos con las personas que tenemos. Nuestra conducta debe ser la propia de los que son hijos de la luz. Pero en muchos casos deberemos usar palabras como nuestro Maestro, pero Él dijo que no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Yo que soy mayor, yo que soy tímida, yo es que me cuesta mucho trabajo compartir. Ay, es que me bloqueo. No os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. ¿Queda claro? No sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Mateo 10, 18, 20. Lo importante es que al final, cuando llegue nuestro momento de partida de este mundo, podamos decir que hemos sido fieles, que hemos respondido a la voz de Dios, que hemos cumplido con nuestra gloriosa tarea de liberar aún más a un mundo encadenado y condenado a la oscuridad. La gran comisión es un privilegio que se ha puesto en nuestras manos. Vamos a administrarlo bien, con gracia, con oración, con intencionalidad, con amor, también con deseo de ver otras vidas transformadas en su nombre. Aprovechamos este tiempo, este verano, sea que estemos trabajando, descansando, sea que estemos de vacaciones, sea que sea como estemos, no importa. Busquemos al Señor en la intimidad, que Él nos llene de ese Espíritu Santo de una forma especial para estemos donde estemos, podamos ser reflejo de la gloria de Dios. Amén.